Yo creo que últimamente la relación México-Unión Europea está siendo cada vez más fuerte, más importante. Sí, por cuestiones geográficas estamos muy enfocados a Estados Unidos y obviamente estábamos hacia América Latina. Yo creo que coincido con que nos hemos alejado de América Latina, pero la Unión Europea siempre ha sido una de las propuestas más fuertes para la diversificación de la política exterior de México. No tanto en el sentido comercial, porque en el sentido comercial siempre buscamos las cuestiones más cercanas para tener un mejor comercio, mayor relación, pero sí en el aspecto político. Y una de estas cuestiones ha sido la asociación estratégica que recientemente aprobó la Unión Europea hacia México, un montón de reuniones, de diálogos entre empresarios, sindicatos, a nivel parlamentario, etcétera, que estamos tratando de tener mejores relaciones con ellos. Y yo creo que aquí habría que mencionar algo más. Estamos tratando de aprender de los europeos, de aciertos y de errores de los europeos. Creo que eso es importante, porque Europa ha tenido una gran historia y dentro de esa historia lo que ha hecho el proceso de integración es buscar la prevención. A nivel internacional, para ellos, en conflictos de seguridad internacional, buscan la prevención de conflictos. Creo que en ese sentido, para nosotros, ante la coyuntura que estamos ahorita analizando, creo que es importante ver la prevención de medidas tanto nacionales como internacionales que tenemos que seguir tomando, tenemos que seguir buscando. Esto no se ha terminado, nos gustaría, pero no ha terminado, y también prever las situaciones que vamos a tener respecto a turismo, respecto a comercio exterior. O sea, ya teníamos una situación complicada de una crisis económica mundial que iba a afectar a México, y ante estas circunstancias estamos viendo mayores problemas de los que ya teníamos considerados. Entonces, en ese sentido, creo que México tenemos que trabajar. O sea, se nos viene, ahorita estamos analizando la coyuntura presente, pero se nos vienen muchas cosas más, y creo que en ese sentido, a nivel internacional, tenemos que trabajar. Aunque ya adelantó el doctor Adalberto Santana el camino que debería de seguir México un poco para, pues de alguna manera, volver a establecer esos puentes, esos lazos con América Latina. ¿Qué sería lo deseable en el corto plazo? Digamos, ahora mismo que estamos viviendo esto, que nos hemos sentido el blanco en la cuestión de tener la epidemia en nosotros, de tener el mayor número de muertos, de tener estos problemas diplomáticos ahora y comerciales. ¿Qué sería lo más indicado? Creo que dejar atrás estos roces que ha habido, porque eso para nada beneficia, al contrario, eso obstaculiza ir avanzando, ¿no? Y sobre todo porque hay sociedades mucho más vulnerables. Ahorita estamos viendo la lista de 23 países afectados, uno de ellos obviamente el principal es México, sigue los Estados Unidos y Canadá y España, son 4. De ellos tres son países desarrollados, principalmente Estados Unidos y el Canadá y otros países europeos donde ha aparecido, y de América Latina solamente como 5 o 6 países. El África no ha tocado, afortunadamente, pero pensemos en la vulnerabilidad del continente africano, es mucho más fuerte. Entonces, llevar estas políticas, una cohesión social, y que la pueden hacer organismos mundiales como la están haciendo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, son elementos que están marcando cómo dirigir una pandemia de esta naturaleza. Afortunadamente, y esto también tenemos que decirlo, la crisis no hemos llegado a ella y ojalá no lleguemos, sino estamos en un momento de alarma. Entonces, que hay que prepararnos para prever el futuro y responder ante los nuevos retos que se nos puedan enfrentar. Y creo que en este caso los mexicanos, siendo más abiertos y menos cerrados en falsos nacionalismos, nos va a permitir retomar otros elementos que anteriormente, en el buen sentido, México podía enarbolar. Creo que hoy podemos de nueva cuenta enarbolarlos, dando una madurez de razón sobre cómo enfrentar esta serie de amenazas que hoy amenazan a todo el mundo. Muy bien, Damián Ortega de Azcapotzalco, sería muy bueno que hablaran sobre la discriminación que sufrimos en el Distrito Federal, Acapulco, el Estado de México, Hidalgo. A una amiga la discriminaron en un hotel en Acapulco y también en Hidalgo por venir al Distrito Federal. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que es un asunto, lo dijo bien uno de los estudiantes que entrevistaron, ¿no? Es un asunto de ignorancia. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es luchar contra esa ignorancia. La humanidad es responsable de mucha discriminación que se ha dado en las epidemias. A veces han sido los judíos, otras veces han sido los pobres, unas más han sido los homosexuales, los migrantes, los otros.
¿sí? Entonces yo creo que los que hoy estamos viviendo, que por un lado es México como nación, y después dentro de esta nación increíble también se da la discriminación por estados, pues es darnos cuenta de esto, que yo creo que la historia nos tiene muchas lecciones, ¿no? Sí, yo creo que es generar políticas incluyentes y no excluyentes. En la medida que se excluye al otro, bueno, evidentemente hay fenómenos políticos, sociales, culturales, económicos. Claro que con las epidemias de repente hay que ser excluyentes, pero en situaciones muy específicas. Y no es porque se excluya en general como una práctica política constante, sino como una medida preventiva únicamente, ¿no? Y ahí hay que diferenciar. Claro. Ahí tenemos que diferenciar claramente. No es violación a los derechos humanos. Hay que entender esa diferencia. Las medidas serían aislamiento, que es separación del enfermo, sea en su casa, si tiene las condiciones o en un hospital. La cuarentena, que obviamente no son 40 días, sino solamente el tiempo de incubación de la enfermedad, que sería a quienes han estado en contacto con los enfermos, a los que son susceptibles, y el distanciamiento social, que es lo que hemos visto que se hizo ahora en el Distrito Federal. No asistir a escuelas, a gimnasios, a restaurantes, que son las tres medidas, son correctas, son planteadas a nivel internacional, y en una situación de emergencia como la que se puede vivir, son correctas. Yo creo que aquí, perdón, por lo favor. importante es la tolerancia, la educación en cuanto al respeto, tolerancia y dimensionar qué es lo que estamos viviendo. Porque obviamente la situación en la cual nos dijeron no pueden salir, no pueden reunirse, es muy complicado, no estamos acostumbrados, y más para los jóvenes que estamos en otras dinámicas, pero creo que es necesario dimensionar cuál es la situación, a qué podemos llegar, y a partir de eso educar, tolerancia y respeto.